Muy bien, 18:37. Ya lo tenemos al doctor Eduardo Franco Loor. Vamos a ver si me escucha bien. Mi doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado Vela. Sí lo escucho perfectamente bien. Gracias, doctor, gracias. Qué bueno que se haya podido conectar con nosotros. Le saluda a distancia. A ver, mañana se ha convocado una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y dentro de la agenda figura la posesión suya, de Eduardo Franco Loor, como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece que no es la primera vez que le convocan. Creo que ya ha habido llamados anteriores y usted no acudió a esos llamados. Usted va a acudir a este llamado y se va a posesionar, doctor. Claro, mire, en el mes de marzo del presente año, la Asamblea Nacional me convocó. Yo no pude asistir por múltiples motivos y esta es la segunda vez que me citan para que pueda yo posesionarme de ser consejero, para ser consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y voy a asistir, voy a posesionarme porque ese es un derecho legítimo que tengo, porque resulté electo consejero suplente en las elecciones populares de febrero del 2023. O sea, no es que usted no ha querido posesionarse, o sea, no debemos interpretar su ausencia en convocatorias anteriores porque usted no quiso. No, yo pedí por escrito que eh, por múltiples motivos de orden profesional pedí una prórroga para el mes de abril, prórroga que nunca llegó, pero jamás he dicho a la Asamblea que no voy a posesionarme. En esta segunda convocatoria les he comunicado que mañana estaré en la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana para posesionarme de tan importante puesto, ¿no? ¿Por qué recién la posesión? ¿Usted tiene conocimiento por qué ha tardado demasiado? Y le hago esta pregunta porque el actual se posesionó el 14 de mayo del 2023. ¿Por qué recién mañana, 3 de septiembre del 2024, van a ser posesionados algunos suplentes? Mire, en el caso particular, a mí me gusta hablar solamente de mi persona. Yo debía haberme posesionado el 14 de mayo del año 2024, pero ese día, 2 días antes, yo tuve una fuerte afección gripal, sumamente con asma, y yo soy hipertenso, y los médicos me dijeron que no era conveniente ir a Quito. Pero cuando ya quise hacerlo, la semana siguiente, resulta que el presidente de la República de esa época, el señor Lazo, disolvió a la Asamblea Nacional. Entonces, el país no tuvo durante algunos meses Asamblea Nacional. Y después fui convocado en el mes de marzo, ¿no? Y yo tampoco pude asistir por los múltiples y tan complejos problemas de orden profesional. Y yo me sentí realmente mal, porque imagínense, la primera vez por falta de salud y la segunda por ocupaciones profesionales. Y ahora ya mañana estoy en Quito para posesionarme y cumplir con este deber cívico, porque así lo tomo yo, en virtud de que yo no soy afiliado a ningún partido político, no soy adherente a ningún movimiento político, no solamente en los últimos 5 años, que es la prohibición que dice la Constitución del Ecuador en su artículo 207, sino que, Fabricio, mire, yo jamás, nunca me he afiliado a algún partido político en el país. Jamás. Oiga, doctor, pero a ver, yo entiendo que no es adherente ni afiliado a un partido político. Además que yo a usted lo recuerdo desde su paso por la Corte Suprema de Justicia en su momento, su libre ejercicio profesional, y entiendo que usted no ha sido afiliado. Pero tampoco puede desconocer que usted es, de alguna manera, simpatizante de un partido político en particular, o no, doctor. Vea, yo no desconozco nada. Yo, en el advenimiento de la vida democrática, se está olvidando, yo fui funcionario muy joven en el gobierno del presidente Jaime Roldós Aguilera. Yo fui comisario de policía, fui intendente de policía en el gobierno del Guayas, en el gobierno de Roldós. Posteriormente, fui 4 años funcionario
del gobierno de Sixto Durán Ballén del año 1992 hasta 1996, subsecretario de Trabajo y Recursos Humanos del Litoral. Posteriormente, en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, mi amigo, que ya lamentablemente fallecido, el año 2001 y 2002 fui subsecretario de Bienestar Social del Litoral, aquí en la ciudad de Guayaquil. Después fui año y medio magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Soy amigo de muchos dirigentes políticos, de algunas tendencias. Soy amigo, no lo puedo ocultar, es público y notorio, del expresidente Rafael Correa Delgado, a quien lo defiendo siempre en las redes sociales ante la iniquidad, la persecución política en que él se encuentra todavía, ¿no? Y fui abogado del ex vicepresidente Jorge Glass en el caso de asociación ilícita, que llevé la defensa técnica jurídica desde el inicio hasta la etapa del recurso de casación. Entonces, y por supuesto, me he pronunciado en algunos, siempre en mis redes sociales, defendiendo a muchos líderes de la Revolución Ciudadana. Es decir, yo como ente social, no es que soy un apolítico. Todos los seres humanos tenemos una posición ideológica, política, pero jamás me he afiliado a un partido y por eso es que opté por este cargo para ser consejero. Lamentablemente no salí consejero principal, sino suplente. Y ahora, en el evento de que me principalice o me convoquen como consejero suplente, tengo que actuar siempre apegado a la Constitución y a las leyes. Las personas, amigos, tengo 44 años, Fabricio, 42 años de profesor universitario en la Universidad de Guayaquil, 16 años profesor universitario en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y yo me considero un hombre versado en Derecho. He sido profesor de algunas materias jurídicas y creo que el mejor homenaje que uno pueda dar a sus alumnos, a la sociedad, es actuar siempre en función social, en función de contribuir justamente a que las instituciones del país puedan salir adelante y cumplan con sus metas, con sus objetivos, ¿no? Y yo entiendo y comparto plenamente cuando usted dice que no hay un ser humano que sea político. Todos tenemos una visión política, aunque no la sepamos. Todos tenemos una ideología, aunque no lo sepamos. Yo comparto plenamente lo que usted dice. Y entiendo también que usted no es afiliado ni adherente a una organización política. También yo le he entrevistado en otras ocasiones porque usted, como abogado en libre ejercicio, ha patrocinado a algunos políticos en procesos de carácter judicial. Pero no es menos cierto que hoy usted es consejero suplente, va a ser posesionado, usted participó como candidato el año pasado. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, doctor, su presencia durante la Convención de Revolución Ciudadana? Porque ese sí es un acto político partidista y usted participó en ese acto, doctor. Vea, yo como ciudadano fui invitado por la amistad que tengo incluso con la presidenta del partido, Luisa González. Pero eso es un hecho real, objetivo, que está en las redes sociales, en mis redes sociales. Pero en el momento en que yo ejerza la función de consejero suplente, yo tengo que hacer abstracción de amistades y de enemistades y actuar siempre con sindéresis, con objetividad, sin miramientos políticos contra nadie. Es decir, perdón que le interrumpa, doctor, es decir, si usted hubiese sido consejero suplente o consejero titular, ¿no hubiese asistido a la Convención de Revolución Ciudadana? No, por supuesto, no hubiera asistido, por supuesto que no. Yo, a partir de mañana, si me invitan a algún movimiento o partido político, yo no puedo asistir. ¿Por qué? Porque eso está prohibido de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica del CPCCS. Yo no asistiría, le soy honesto, tengo que cumplir con la ley. Pero cuando fui a la convención, invitado a la convención, invitado por amigos, a la convención aquí en Guayaquil, el 10 de agosto de la Revolución Ciudadana, sí lo podía hacer, porque no era
consejero suplente legalmente posesionado. Ahora, yo le añado otro elemento adicional. Ahora mismo en el Tribunal Contencioso Electoral hay una denuncia que fue presentada en su momento, me parece que por Santiago Begdach y por Pamela Troya, que igualmente fueron candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en contra de los integrantes de esto que se denominó en la campaña del año anterior la Liga Azul, de la cual usted fue parte. Ellos han presentado la denuncia en contra de Augusto Verduga, de Yadira Saltos y de Biel Capárraga. Pero usted también fue parte de esto que se llamó la Liga Azul. ¿Usted cómo asume esta denuncia? Porque capaz que en algún momento también la van a extender a usted, doctor. Vea, yo me he defendido particularmente en ese trámite de estas personas perdedoras justamente de las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana de febrero del 2023. Tanto es así que ahora el señor Bexdax creo que está candidato, él sí es afiliado a un partido ya o adherente, está candidato creo que al Parlamento andino. Yo me he defendido con argumentos contundentes. En primer lugar, yo rechazo totalmente este etiquetamiento de Liga Azul, de la Liga Azul. Esto yo jamás lo he pronunciado. Uno de los motivos que sacaron a la luz es que tuvimos una reunión vía Zoom, estuvo el expresidente Rafael Correa, pero Rafael Correa es una persona que ha sido sentenciada, no tiene derechos políticos y obviamente es un personaje de la vida pública ecuatoriana y jamás se habló de su movimiento político de la Revolución Ciudadana, jamás. Usted, esa conversación que se tuvo está en YouTube o en Facebook de esa época y allí no hay nada que pueda, digamos, significar una cuestión ilegal, lesiva a los lineamientos constitucionales. Pero usted no cree, por ejemplo, que esa campaña, y vea, doctor, esto mismo que le estoy preguntando en su momento, se lo dije a Allen Berbera, se lo he dicho a Augusto Verduga, se lo he dicho a Yadira Saltos, que son consejeros con quienes en lo personal he conversado, les he entrevistado, y lo mismo le hago a usted. Es la primera vez que yo le entrevisto sobre ese tema a usted, doctor. Pero, a ver, el apelativo de Liga Azul lo denominaron ustedes mismos, se presentaron como la Liga Azul, y de alguna manera implícitamente hubo el apoyo de una organización política. Eso para los otros candidatos no termina siendo haber corrido en desventaja, tomando en cuenta que además el apoyo que ustedes recibieron era de la más grande organización política de este país, que es Revolución Ciudadana, doctor. A ver, yo personalmente jamás he dicho que pertenezco a la Liga Azul, jamás. En segundo lugar, es posible que esa presentación haya tenido una incidencia en el electorado. Es posible. No tengo un parámetro científico de que eso sea así, o de que no sea así. Eso ocurrió en el mundo real en una campaña electoral. Pero yo, como Eduardo Franco Lor, y entiendo que los otros candidatos tampoco, jamás han tenido, o tuvimos, mejor dicho, los compañeros que formábamos esta supuesta Liga Azul, entre comillas, jamás tuvimos una relación de orden político en campaña, que es lo que estaba prohibido, con el movimiento de la Revolución Ciudadana. Jamás. Oiga, y los videos fomentados por personajes de Revolución Ciudadana pidiendo el voto para ustedes como la Liga Azul, eso no hay que tomar en cuenta, doctor. O sea, si algún dirigente político, dirigente deportivo o artístico haya pedido el voto por Eduardo Franco Lor o por otro de los compañeros de la, entre comillas, denominada Liga Azul, ya escapa de la voluntad o de uno, porque es posible que alguien haya pedido voto. Mis alumnos, abogados, tengo 44 años de profesor universitario, tengo muchos amigos abogados que pedían el voto y esos abogados eran afiliados a algunos partidos políticos. Eso no es ningún delito, no es ninguna infracción de orden electoral. Doctor, dejemos el tema del Consejo de lado, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y le voy a decir lo que yo pensaba. Yo me imaginé que usted no acudió el año anterior a posesionarse como consejero suplente, y usted ya nos ha aclarado las razones por las cuales no acudió,
Yo pensé porque usted estaba participando y usted estaba, no sé si sigue estando, no sé en realidad cómo está el concurso para renovar el Consejo Nacional Electoral, pero usted figuraba justamente como parte de ese proceso para el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó con ese proceso, doctor? A ver, yo podía, como no me había posesionado, yo podía y opté como candidato al concurso de renovación parcial de consejeros del Consejo Nacional Electoral. Yo he renunciado definitivamente, he mandado una comunicación al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el magíster Fantoni, indicándole que yo, como voy a posesionarme, yo renuncio totalmente a participar en ese concurso, ¿no? Totalmente. Pero cuando yo lo hice, podía hacerlo. Legalmente podía hacerlo, tanto es así que fui calificado porque no había razones de orden jurídico que me impidan participar en ese concurso. No, de acuerdo, de acuerdo. Y usted me está dando esta noticia que no la conocía, de que usted al asumir la consejería suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, usted ya ha informado que no va a seguir participando en el concurso del Consejo Nacional Electoral. Totalmente. ¿Por qué decidió declinar esa participación? Porque entiendo que, digamos, de los avances de este concurso de renovación parcial inicialmente, usted constaba dentro de los que tenían más posibilidades de ser elegidos. Efectivamente. Incluso ¿Qué pasó? ¿Qué le decidió declinar? Y me robaron 4 puntos. Esa es otra historia. El asunto es que si voy a posesionarme del Consejo de Participación Ciudadana, es un absurdo, ya no podría ser candidato al Consejo Nacional Electoral. Por eso previamente he renunciado de manera irrevocable a ese concurso que todavía no está viabilizado. Ese concurso está hace más de un año paralizado. Recién el Consejo de Participación está integrando a los miembros de la Comisión Ciudadana que se encargan de viabilizar el concurso. Y no se sabe si es que realmente va a seguir adelante, porque hay un informe de la Procuraduría General del Estado para que se unifique ese concurso con la integralidad creo que la mayoría de integrantes del CNE ya el próximo año ya vencen sus funciones. Entonces, para curarme en salud, porque en el Ecuador aquí todo el mundo es suspicaz, yo dije, no, aquí ya, a pesar de que eso me devolvieron la carpeta el año pasado, eso está paralizado hace más de un año, o sea, eso no funciona. Para evitar, he presentado justamente la renuncia irrevocable, para que no se diga que no pudiera ser consejero suplente. Porque el que es consejero suplente, ya posesionado legalmente, yo soy jurista, profesor de Derecho, ya no podría ser candidato al Consejo Nacional Electoral. Doctor, su experticia es Derecho Penal, ¿verdad? Bueno, yo veo Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional, veo también asuntos laborales. Yo como abogado antiguo, ya tengo 69 años de edad, en mi época veíamos de todo. Pero usted en la Corte Suprema integró la sala laboral, me parece, ¿verdad? Yo integré la sala de lo penal, la tercera sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia en esa época. Ahora bien, esa experiencia, si en algún momento usted llega a principalizarse, que de hecho en algún momento va a ocurrir ante una ausencia temporal o definitiva de algún consejero, por eso queda abierta esa posibilidad con su posesión, el Consejo va a tener que conocer y va a tener que resolver el reglamento para llevar adelante el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. ¿Cómo ve usted esa expectativa que hay en torno al texto del reglamento que tiene que salir del Consejo apelando a su conocimiento y experiencia en Derecho Penal, doctor? A ver, yo en ese tema no conozco, le soy honesto, íntegramente el proyecto que presentó el consejero Augusto Verduga, que entiendo ha sido desechado, y no conozco íntegramente el proyecto que presentó el presidente Fantoni, que entiendo también ha sido aceptado. Pero sí noto en un tuit que el consejero Verduga ha sacado el día de ayer o hoy día, no recuerdo bien, en la cual los parámetros para
presentación oral, porque eso ha vuelto a tener ya vigencia, deducen que solamente le dan 6.25 porque sabe temas de orden de materia penal. Y después ponen porque es una buena presentación, o sea, aspectos demasiado subjetivos. Y resulta que yo veo que aquí no hay una elaboración de técnicos especialistas en derecho penal, en derecho procesal penal, en derechos fundamentales, en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces me temo que allí faltaría poner especificidad, porque mire, la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no son juristas penales. Entonces, ¿qué preguntas le van a hacer a el candidato o a la candidata a fiscal? Tienen que haber un banco de preguntas técnicas científicas que lo elaboren los principales exponentes de las universidades, no solamente en materia penal, sino también en materia de derecho procesal penal, de derechos humanos, de derechos fundamentales y fundamentalmente de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque si solamente el ítem que le estoy comentando del proyecto que ha triunfado, entiendo, del señor Fantoni, presidente del Consejo, habla de temas de materia penal, muy abstracto. Materia penal, yo pregunto, yo soy especialista, he escrito libros sobre derecho penal, sobre derecho penal parte general, derecho penal parte especial, derecho penal procesal penal, derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el fiscal interviene en varias audiencias orales y tiene que tener un conocimiento vasto de materias fundamentales que van a incidir y va a tener que actuar tanto en la audiencia de formulación de cargos como en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, como en la audiencia de juicio, en la audiencia de apelación y también en la audiencia de casación. Es decir, no solamente la materia penal. Entonces yo pregunto, materia penal, ¿qué ramas? ¿Materia penal parte general o materia penal parte especial? Porque en materia penal hay especificidades de la cientificidad de la asignatura, y de derecho procesal penal no se habla nada, cuando esa es la parte medular y fundamental, y tampoco se habla nada de los aspectos de los derechos fundamentales que están en el artículo 75, 76, 77 de la Constitución de la República y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que esa parte está mocha. Esa parte va a debilitar un concurso que tiene que ser ahora sí. No queremos una cosa perfecta porque a la perfección humana es difícil llegar, pero sí un concurso viable para tener un fiscal o una fiscal con conocimiento de causa y no pase lo que ha ocurrido en el pasado. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos para conversar con este espacio, para confirmarnos que mañana será posesionado como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también para hablar de otros temas. Muy gentil, doctor. Muchas gracias, muy amable. Gracias a Eduardo Franco Loor, que ha estado conectado con nosotros, abogado, penalista, académico además. Mañana será posesionado y ha dicho que va a acudir a la posesión como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como suplente. Bueno, voy a la última.